Duro revés para Irene Montero en el Tribunal Constitucional. Se ha llevado un varapalo. Y es que Irene Montero, la ministra de Asuntos Chariles, está metida en un lío del que no sabe cómo va a salir, ya que le buscan unos jueces por algo que no cumplió. Y para quien no sepa de qué estamos hablando, Irene Montero había sido condenada por el Supremo, ahora estamos hablando del Constitucional, a pagar 18.000 euros al ex marido de María Sevilla por presentarle sin pruebas como un maltratador. Los hechos acontecieron después de que indultara a María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, sacándola de la cárcel, después de que ésta le pusiera varias denuncias falsas a Rafael Marcos, su ex marido, y secuestrase al hijo de ambos. En la inauguración del Instituto de las Mujeres, Irene Montero cargó contra el ex de María Sevilla llamándole maltratador. Y si bien le indemnizó, estaba obligada a publicar en un medio de tirada nacional la sentencia. Y también a eliminar en su cuenta de X aquel vídeo y disculparse. Ella abonó la cantidad, pero no se disculpó. Y de hecho abonó la cantidad porque el Tribunal Supremo podía llegar incluso a embargarla. Por cierto, luego os contaré algo de por qué Irene Montero insiste tanto en ser ministra de Igualdad en el próximo gobierno. Tiene que ver con esto. El caso es que el Supremo denunció a Irene Montero por haber estado empleando la abogacía del Estado, que pagamos todos, incluido Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, la persona agraviada. Para su defensa, el Supremo denuncia que Irene Montero usó la abogacía del Estado para burlar a la justicia. El abogado del Estado, al rescate de Irene Montero, recurre al Tribunal Constitucional la condena del Supremo a la ministra. Y después de este breve resumen, aunque si queréis desarrollarlo más, tengo varios vídeos donde he ido narrando todo lo que ha ido pasando con este juicio, vamos a ver qué ha dicho el Tribunal Constitucional, por qué Irene Montero está desesperada por seguir siendo ministra y aforada. Os recuerdo que ya no es diputada porque no iban listas por sumar, y que han opinado sus amigas Yone Belarra y Ángela Rodríguez pim pam pum. Y esta última también está denunciada, también por Rafael Marcos, por un vídeo que vamos a ver después. El Constitucional rechaza el recurso de Irene Montero contra su condena por vulnerar el honor del ex marido de María Sevilla. Es que los jueces son muy machistas, recordad que estamos hablando de Rubiales con toga. Y claro, Irene Montero es la mujer que ha traído grandes avances feministas y que ha logrado instaurar la charocracia. O eso, o no tenía razón y se ha equivocado llamando maltratador a una pobre persona que además de haberle secuestrado el hijo ha tenido que ver cómo han liberado a la secuestradora. El Pleno desestima las alegaciones de la ministra de Asuntos Chariles contra la sanción de 18.000 euros que le impuso el Supremo por presentar como maltratador al ex marido de la presidenta de Infancia Libre cuando no había sido ordenado por maltrato. ¿Y por qué decidió llevar esto al Tribunal Constitucional? Porque en el Tribunal Constitucional hay mayoría de socialistas, pero socialistas del PSOE, no de los suyos. Y es que de un tiempo a esta parte al PSOE Irene Montero le estorba bastante. Que por cierto, hablando del Tribunal Constitucional, ya sabéis lo que ha hecho el hijo de Cándido Conde Pumpido, ¿no? Lo veremos en otro vídeo porque ahí también hay mucha hemeroteca. El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que presentó la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a indemnizar a Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial, por vulnerar su derecho al honor al presentarle como un maltratador. Y no solo eso, María Sevilla, aparte de una secuestradora de niños, también es una maltratadora, que tenía a su hijo secuestrado y en muy malas condiciones. Y lo gracioso es que cuando Irene Montero indultó a María Sevilla, tuvo la osadía de decir que lo hacía por el bien del niño, el cual a día de hoy ya es un adolescente y ha hablado varias veces de que no quiere saber nada de su madre, pero que la realidad no te estropee un buen relato. El caso, antes de que continuemos con esto, es que como ya sabéis, Irene Montero está aforada. Y está aforada porque es ministra en funciones. Y aquí se ponen las cosas divertidas. El Supremo fue quien instruyó esto, y os preguntaréis por qué. Salas ordinarias, sala segunda, funciones. De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores. Bueno, como ya sabéis, Irene Montero estaba vetada dentro de Sumar, con lo cual ha perdido la calidad de diputada, pero todavía es miembro del Gobierno en funciones, es decir, ministra. No se la puede juzgar por la justicia ordinaria. Y aquí nos vamos a echar todos unas risas con lo que voy a decir ahora. Resulta que Irene Montero ha ido por ahí alegremente haciendo enemigos, diciendo que los jueces prevarican y que son machistas. Es decir, les ha imputado delitos y además ha cometido delitos contra el honor de este grupo. Ya existen varias asociaciones de jueces que le tienen bastantes ganas a la ministra. Irene Montero no es tonta, sabe que está aforada porque es ministra. De momento ya ha tenido varios casos y los ha podido ir recurriendo, intentando ver si lo puede anular el Constitucional, pero han sido casos en calidad de aforada. En cuanto se constituya el próximo gobierno en el cual no va a estar, previsiblemente, va a perder la condición de aforada.
Y os recuerdo que los jueces le tienen bastantes ganas. A lo mejor ya vais entendiendo un poco mejor el porqué del empeño de Podemos porque Irene Montero siga siendo ministra a como de lugar. Y lo gracioso de esto es que Irene Montero verdaderamente necesita seguir en el gobierno. No solo por el tema del dinero, sino por los juicios que le pueden llegar a venir. Es decir, que a lo mejor, gracias a Irene Montero, no sale investido presidente Pedro Sánchez y vamos a votar otra vez. Y diréis, ¿pero por qué? Porque si Irene Montero consigue que volvamos a ir a elecciones en caso de que no esté en el próximo gobierno, iría de número 1 por Podemos, un Podemos fuera de Sumar y ahí sí o sí sacaría el acta de diputada. Con lo cual gobernaría probablemente la derecha, pero ella seguiría aforada. Ya os dije que nos podemos echar unas risas a cuenta de todo esto. Porque claro, si Pedro Sánchez no admite como ministra Irene Montero, puede ser que los de Podemos le bloqueen el gobierno. Eso sí, Podemos en el proceso prácticamente desaparecería. Pero, si sí que la admite como ministra, va a tener de uñas al resto de Sumar. Ya digo que esto va a ser muy divertido. Y volviendo al tema de Irene Montero, famosa en el mundo entero, y sus líos judiciales, según ha adelantado La Razón, confirmado por Europa Press, de fuentes jurídicas, la decisión ha sido adoptada en Providencia por la Sala Primera del Tribunal de Garantías, donde recayó la deliberación sobre la admisión a trámite. Así las cosas, la resolución del Supremo por la que se condenó a Montero pasa a ser firme. Es decir, Irene Montero va a tener que publicar sus disculpas. Va a tener que publicar la sentencia, va a tener que pedir perdón. Y esto es una gran humillación, y a Irene Montero no le gusta reconocer cuando está equivocada. Todavía sigue diciendo que la ley del solo sí es sí está muy bien hecha un año después. Duro golpe para el ego enorme de esta señora que es condescendiente, soberbia e incapaz de reconocer cuando se ha equivocado. Pero ahora queda por ver qué han dicho sus amigas. Y recordad que sus amigas son ministra y secretaria respectivamente por ser sus amigas. O por hilar más fino, por ser las amigas de la pareja de alguien. Ya empecemos por Yone Belarra. Yone Belarra, 2 puntos. El Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines al PSOE, desampara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, condenada por defender a una madre protectora y la decisión del gobierno de indultarla. Violencia política. Creo que has descontextualizado un poco las cosas, Yone. De hecho, hasta el propio Twitter ha agregado información adicional para dar contexto a lo que está diciendo la ministra. La madre protectora es María Sevilla, condenada por sustracción de menores. Irene Montero fue condenada por llamar maltratador a su exmarido, un hombre inocente. Cambia bastante con respecto a lo que está diciendo Yone Belarra. Y la abogada Lupe Sánchez, conocida en redes como Proserpina, le apunta lo siguiente a Yone. La ministra fue condenada por llamar maltratador a un hombre inocente. Si para justificar el indulto una madre protectora, entre comillas, recurrió a la difamación, a lo mejor es que el problema está en ese indulto. Por cierto, si cree que lo afirmado por Montero es cierto, repítalo usted. Y sería gracioso que lo repitiese, porque entonces también Yone sería denunciada. Como también ha sido denunciada Ángela Rodríguez Pam. Ángela Rodríguez Pam, 2 puntos. Que el Tribunal Constitucional, compuesto mayoritariamente por jueces afines al PSOE, inadmita el recurso de Irene Montero que defendía su derecho a la libertad de expresión como ministra es inaudito y desde luego otro episodio más de violencia política que para disciplinarnos a todas se ejerce sobre ella. Madre mía, yo no sé si se han puesto de acuerdo en un grupo de WhatsApp para escribir lo mismo. Porque parece un calco del tuit de Yone Belarra. Defender los derechos de todas se paga caro. Todo mi apoyo siempre, querida Irene. Por defender el derecho de todas se refiere a andar soltando violadores. A mí me maravilla el complejo mesiánico de estas personas. Van de cagada en cagada y tiro porque me toca y todavía se creen los salvadores de no sé muy bien el qué. Y esto ha sido respondido por el youtuber Un Tío Blanco Hetero, quien por cierto le adjunta a Ángela Rodríguez Pan unas declaraciones de ella misma en la televisión. Violencia política es cuando no puedes llamar maltratador a un señor inocente para justificar un indulto ideológico a una señora desequilibrada que tenía a sus hijos encerrados en casa, sin escolarizar y con versículos de la Biblia escritos por las paredes. Versículos de la Biblia en los que decía que el padre de los niños era Satanás. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho Ángela Rodríguez Pan en este vídeo, porque por cierto Ángela Rodríguez Pan también está denunciada. Y pronto veremos si también sentenciada, como es el caso de su jefa. El feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María, Salmerón. Es increíble, ¿no? Ese tema no se puede dejar pasar. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo. ¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? De verdad, que es que no hay un maltratador su padre. Los maltratadores no son buenos padres. No, estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener referencia. No solo le ha llamado maltratador como Irene Montero, le acusa de haber abusado de su hijo. Si a Irene le cayeron 18.000 euros, no sé cuánto le va a caer a esta, que por cierto gana bastante más. Yo creo que Pan debería de callarse, más que nada con la que le viene encima. Y además llama libertad de expresión a que una ministra y una secretaria general del Estado llamen maltratador a un civil.
Entonces, ¿es libertad de expresión también que llegue Manolo y le diga a Ángela Rodríguez Pan que tiene secuestrados a niños en su sótano? ¿O que Paco acuse a Irene Montero de gastarse el dinero del contribuyente en fumar crack? Se creen que son intocables o algo. Pero es gracioso que le echen la culpa al PSOE y que hablen de que el Tribunal Constitucional está secuestrado por el PSOE. Lo digo porque hasta hace 4 días decían que no, que es que los jueces eran fachas y no sé cuántas cosas más. Y es cierto que ahora mismo el Tribunal Constitucional está secuestrado por el PSOE, que tiene ahí a Cándido Conde Pumpido, cuyo hijo, por cierto, ha estado haciendo cositas, que veremos más adelante. Pero Irene, si estás viendo esto, tienes toda la razón. Esto, sin lugar a dudas, es una cacería política del PSOE contra tu persona. Bloquea la sesión de investidura, no permitas que Sánchez se ría de ti de esta manera. En fin, el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar y esperemos que pronto sea también el tiempo de los del PSOE, a la vista de que los de Podemos están ya acabados. Lince TV, Política y Noticias.